Muy buenas tardes. La Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón les da la bienvenida a esta primera conferencia del ciclo Editar a Alarcón en el siglo XXI, en el marco del programa conmemorativo Feliz No Cumpleaños Juan Ruiz de Alarcón. Esta cátedra extraordinaria se creó en la Facultad de Filosofía y Letras por acuerdo rectoral del 14 de septiembre de 1998. Esta cátedra se estableció considerando que la obra dramática del escritor novohispano Juan Ruiz de Alarcón se inserta tanto en el contexto de la literatura novohispana como de las letras de los siglos de oro, estableciendo una lectura de la metrópoli y de la Nueva España. Por ello, se configura como un caso único dentro de las letras mexicanas. Asimismo, el auge de los estudios sobre el teatro de Ruiz de Alarcón en México, así como aspectos aún no explorados de este teatro y de la vida del escritor, obligan a mantener vivos tales estudios, profundizándolos y diversificándolos mediante la cátedra y la investigación. La doctora Margarita Peña y el maestro José Luis Ibáñez coordinaron las actividades de esta cátedra desde su instalación hasta la fecha de sus respectivos y lamentables fallecimientos. El objetivo de la cátedra es realizar diversas actividades, conferencias magistrales, como la que hoy nos convoca, congresos y coloquios especializados o interdisciplinarios, puestas en escena de obras alarconianas y de otras autoras y otros autores de los siglos de oro, diplomados, cursos y cursillos que vinculen docencia e investigación, seminarios de profesores de literatura, directoras, directores de teatro, actrices, actores, profesionales de la escena, así como investigaciones específicas y publicaciones, tanto sobre Ruiz de Alarcón como sobre sus contemporáneos y sus obras literarias. Esta tarde damos inicio también a un nuevo ciclo de actividades de la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón, que me honra muchísimo coordinar en colaboración con la doctora Leonor Fernández Guillermo, profesora de tiempo completo del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, para dar inicio a las actividades de este ciclo de conferencias, así como de esta nueva etapa en los trabajos de la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón. Nos acompaña la doctora Isla Campbell, que presentará la doctora Leonor Fernández Guillermo y que nos compartirá su trabajo en el desarrollo y publicación tanto de la colección de las obras de Ruiz de Alarcón que promueve la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como de una de las ediciones que estuvo a su cargo, que es de esta temprana comedia madrileña, Los favores del mundo, el primer título que el propio Alarcón incluyó en la primera parte de sus comedias. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias y a la conferencia que esta tarde dictará la doctora Isla Campbell, que será presentada por mi estimada colega, con quien, repito, me honra coordinar en colaboración esta cátedra extraordinaria, la doctora Leonor Fernández Guillermo. Gracias. Adelante, Leonor. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Igualmente, como ha dicho Emilio, a mí también me honra muchísimo participar y encabezar ahora los trabajos de la nueva época de la Cátedra Juan Ruiz de Alarcón. Bueno, agradezco mucho a la doctora Isla Campbell por haber aceptado abrir este ciclo de conferencias y me voy a permitir leer un breve currículum vitae que ella misma me hizo el favor de enviar. Isla Campbell nació en Chihuahua, Chihuahua, un 27 de octubre, de cuyo año no quiere acordarse. Doctorada en literatura hispánica por el Colegio de México en el 2003. Es creadora intelectual y presidenta fundadora de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano,
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez durante 8 años. Lo encabezó desde 1992 hasta el 2000. Fundó y coordinó la Compañía de Teatro Clásico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con 5 montajes de obras de Lope, Moreto, Alarcón y Calderón. Asimismo, fundó el programa de literatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y algunas de sus publicaciones son la primera edición del Cancionero de Guillermo Prieto, en la misma universidad, y la segunda en la Universidad Veracruzana. Los 8 volúmenes de El escritor y la escena, Texto y espectáculo, homenaje a Francisco Portes, La vida es sueño a la luz del pensamiento neostoico tacitista también. El Colegio de México encabezó también, esta es una publicación del Colegio de México. También un homenaje a María Gracia Profetti en Teatralia, edición de El condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Esta es una edición del 2013. Dirige la edición de las obras dramáticas completas publicadas por Juan Ruiz de Alarcón, que son 20 volúmenes, con un equipo internacional de colaboradores, de las cuales han salido 14 volúmenes. Organiza el Coloquio Internacional Juan Ruiz de Alarcón cada 2 años y coordina la serie Alarconiana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha publicado alrededor de 80 artículos en revistas especializadas de carácter internacional con temas sobre teatro de los siglos de oro, novela picaresca y literatura chihuahuense. Su poesía se ha publicado en revistas y antologías. Uno de sus poemas ha sido traducido al inglés. Ha escrito algunos cuentos y tiene una obra teatral en verso sobre el santo patrono de Ciudad Juárez, San Lorenzo, que se ha representado frente a la iglesia en 4 funciones y que se publicó por la Universidad Veracruzana en 2019. Bueno, como pueden ustedes ver y escuchar, la doctora Campbell es una de las principales especialistas en teatro del siglo de oro, de las principales impulsoras y conocedoras, desde luego, de la obra de Juan Ruiz de Alarcón, y de verdad a quien debemos que en esta época nuestro querido dramaturgo novohispano, nuestro querido jorobadito, como le decía Margarita Peña, esté publicándose, se esté releyendo, se esté representando, como lo acabamos de ver hace unos cuantos días en su teatro, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Así que, pues es para nosotros un honor tener aquí a la doctora Isla Campbell, a quien le doy la palabra. Pues muchísimas gracias, Leonor. Lo primero que quiero hacer es agradecer infinitamente al doctor Emilio Méndez y a la doctora Leonor Fernández Guillermo por haberme hecho el honor de invitarme a abrir estas conferencias tan interesantes, que se perfilan tan interesantes de obras publicadas de Juan Ruiz de Alarcón en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Antes de iniciar la plática sobre los favores del mundo, me gustaría contarles un poco cómo surge esta idea de publicar las obras dramáticas completas de Juan Ruiz de Alarcón. Estaba yo en España en un congreso y en este congreso se discutía, se hablaba, se presentaban diversas universidades ya editando a Calderón, ya editando a Lope de Vega, ya editando a Moreto, etcétera, etcétera, a Tirso de Molina, etcétera. Entonces, quedaba el hueco de Alarcón. Nadie se propuso editar a Alarcón. Fue ahí cuando me surge a mí la idea, se la planteo a una serie de colegas, compañeros, amigos, y solidariamente se unen al proyecto. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dio su aprobación para que se siguiera con este proyecto. Y bueno, pues hasta ahorita llevamos publicadas
Leonor mencionó 14, pero son 12 obras las publicadas y 2 las tenemos en proceso de edición. Por eso puse por ahí 14, pero 2 de ellas están en proceso de edición. Ganar amigos y el desdichado en fingir. Entonces, este ha sido un proyecto que surge a raíz de que vemos que en el Fondo de Cultura Económica en 1957 se editaron las obras completas de Alarcón, incluidas las no publicadas precisamente por Alarcón. O sea, la de 1634, perdón. Entonces, vimos también que la obra de Millares Carlo, reunida en 3 volúmenes, pues tenía las notas al final, numeraba los versos de 10 en 10, y muy interesante y muy aportador el trabajo de Millares Carlo, pero las noticias que nos daba de cada obra, lo que nos da de cada obra, son sumamente breves. Entonces, la propuesta era hacer una edición moderna con la numeración de los versos de acuerdo con la ecdótica, las notas a pie de página, y revisamos las ediciones Princeps, tanto la de Madrid como la de Barcelona, todo el conjunto, o sea, todo el conjunto de investigadores se le proporcionaron, y pues ha contado con la valiosísima asesoría de Aurelio González del Colegio de México, también con la asesoría de Lilian von der Walde y de Agustín, de Serafín González de la UAM. Entonces, todo este proyecto ha sido muy, muy laborioso, porque en la medida en que no hay contratos específicos para realizar las ediciones, todo radica en la solidaridad de los investigadores para comprometerse con este trabajo. De ahí que pues hayan salido algunas de las obras y todavía nos tardemos en publicar otras de las más importantes. Nuestra idea era colocar en el lugar de dramaturgo que le corresponde a Juan Ruiz de Alarcón a nivel internacional, es decir, como novohispano y como siglo de orista. Y voy a terminar con unas palabras de Alfonso Reyes para cerrar, que dice muy ciertamente, cito: puesto que en la península ha habido todavía en nuestros días quien lo rechace y lo halle extraño, acojamos nosotros con los brazos abiertos al gran poeta de la razón, del sosiego y la urbanidad, al gran mexicano sufrido, paciente y altivo, tan superior a sus desgracias, tan parecido a nuestra historia. Eso es lo que nos dice don Alfonso Reyes. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con la universidad, pero muy agradecida también con todos los colaboradores y estudiantes que también nos han ayudado a cotejar. Pues ustedes saben lo que es una edición basada en la edición Princeps, que afortunadamente es la fuente fidedigna de las ediciones por haber sido revisada por Alarcón. En cuanto a la datación, se supone que se señala que Cotarelo señala que el 3 de febrero de 1618 se representó los favores del mundo, y se supone que la comedia debe haberse terminado hacia 1617. Hay que señalar, para empezar, que la obra es una comedia de privanza, que está ubicada, como las comedias de privanza suelen estarlo, en la Edad Media bajo el reinado de don Juan II y su hijo Felipe, y su hijo el príncipe don Enrique, de 1425 a 1474. Señalo estas últimas fechas porque es don Enrique el que va a participar en los favores del mundo. Don Enrique IV de Castilla. Y es muy importante señalar también que el nombre del protagonista es justamente Garci Ruiz de Alarcón. Entonces, la ubicación histórica tiene mucha relevancia
que sea contextualizada en la Edad Media, en relación con que a Alarcón le interesaba recalcar los orígenes, su linaje de Fernán Martínez de Ceballos. Ahora, aunque la comedia esté situada en la Edad Media, la contextualización histórica, todo el enredo, los momentos de la privanza, los amores, etcétera, etcétera, van a darse en el contexto del siglo XVII. Les decía, el interés fundamental de Alarcón de ubicarlo en la Edad Media es llegar hasta sus raíces manchegas, de las cuales ya nos han hablado los investigadores y los historiadores. En el texto nos dice el gracioso Hernando que sobre Garci Ruiz de Alarcón, la Mancha no lo ha tenido más antiguo y principal, es decir, caballero más antiguo y principal. De acuerdo con el testimonio de Pablo Piqueras, Alarcón pasaba largas temporadas en La Mancha y recordemos que bautizó a su hija Lorenza en Piqueras del Castillo. Luego, en una segunda ocasión, se vuelve a mencionar La Mancha, pero ya la hace el propio protagonista, que dice: vasallos tengo en La Mancha que mis pasados heredan del Zaballos que a Castilla abrió de Alarcón las puertas. Willard F. King nos indica que todas las aristocráticas familias que llevaban el apellido Alarcón o Ruiz de Alarcón se decían descendientes de Fernán Martínez de Ceballos, quien vino del norte español en el siglo XII con las huestes de la Reconquista y tomó la fortaleza de Alarcón, cuyo nombre hizo suyo. En cuanto a la mención de Garci sobre haber peleado en Jerez de la Frontera, recordemos que era una zona muy importante en la lucha contra los moros y que también se dieron en su entorno algunas batallas en el periodo de Juan II. Por otro lado, en cuanto a esta relación autobiográfica se refiere, la protagonista femenina, Anarda, se apellida Girón. Entonces, por el lado, tienen los apellidos de Pacheco y de Girón, y por el doble lado, por el lado de los Girón, García Ruiz de Alarcón, bisabuelo del dramaturgo, se casó con Geomar Girón de Valencia en 1497. Debido a este matrimonio, entra en la órbita del clan Pacheco Girón. Por otro lado, por el lado de los Pacheco, doña Juana Pacheco, prima segunda del dramaturgo, se casó con un pariente del escritor llamado Juan Ruiz de Alarcón y Andrade, que obtuvo el hábito de Alcántara en 1626. Un dato más de esta relación autobiográfica que se encuentra en Los Sabores del Mundo es que don Garci Ruiz de Alarcón quiere, y lo dice con cierta frecuencia, extraña sus orígenes manchegos y quiere volver a La Mancha. Entonces, lo que parece evidente, pues, es que en los versos hay una referencia autobiográfica en la que el dramaturgo novohispano pretende ennoblecer sus orígenes y mostrar las cualidades de los miembros de su estirpe con el fin de autoafirmarse socialmente. Y quizás, especula Willard King, que no es muy remoto, quisiera alguna ayuda económica de sus parientes Pacheco, Girón y Alarcón. Al mismo tiempo, Alarcón esboza o caracteriza de manera positiva al privado, y esto está en relación con quedar en buena posición ante el conde duque de Olivares. Hay que recordar que a su regreso a la península en 1613, Alarcón se encuentra con una península muy diferente a la que él había conocido en 1600 cuando estuvo en la universidad. En 1600 todo parecía rebullir
cuando estuvo en Sevilla todo parecía una ciudad en efervescencia, pero cuando vuelve en 1613, ya por última vez y para quedarse en la península, ya había una gran devastación demográfica, se había expulsado a los moros y en suma, además, perdón, por añadidura, se había firmado la Real Cédula de 1612 de Felipe III, donde asignaba el poder de su firma le daba el poder de su firma al duque de Lerma, don Francisco de Sandoval y Rojas. Entonces, esto trajo como consecuencia, pues, toda una serie de favoritismos, toda una serie de engaños en las cuestiones legales, enredos, la caída de la legalidad fue estrepitosa y el enriquecimiento de Lerma y sus familiares y amigos, pues también fue notorio. Entonces, es el momento en el que se empieza este siglo de los privados. No quiere decir que no hayan existido antes, recordemos a don Álvaro de Luna, pero en este momento, en este siglo tenemos tanto al duque de Lerma como a el conde duque de Olivares. Entonces, los pensadores, los memorialistas, las personas que se dedicaban a escribir en la época, economistas, arbitristas y demás, empiezan a reflexionar sobre el papel y la figura del privado. ¿Por qué es importante o no tener un privado? Y la primera respuesta que se da es que el rey o el príncipe necesita un amigo. Bajo esta premisa se van a sustentar todos los teóricos de la época. Por ejemplo, Fray Pedro Maldonado, confesor del duque de Lerma, bueno, ya estaría y no lo dijera, dice: ¿por qué habemos de negar a un corazón afligido de un rey un amigo particular? Luego, en 1615 ya tenemos una variante, porque Fray Juan de Santa María, en un tratado dedicado a Felipe III, menciona que sí debe haber privados, pero que los privados deben ser 2 o 3 y más aún han de ser, quedando la unidad reservada para lo mayor y supremo. Entonces encontramos que en varias de las obras de Alarcón, como Los favores del mundo, Ganar amigos, Los pechos privilegiados, aparecen más de un privado, aparecen varios privados, ya sea contrapuestos, ya sea en papeles antagónicos o ya sea como camaradas. En el caso de Los favores del mundo no va a haber ningún tipo de enfrentamiento entre Garci Ruiz de Alarcón y don Juan de Luna. El príncipe don Enrique, bueno, hay que comentar ahorita que la llegada de Garci Ruiz de Alarcón a Castilla tiene ya lleva ya 6 años de búsqueda, de su agresor, alguien que le dio con un guante, que fue don Juan de Luna, por unos chismes que en realidad no tenían ningún fundamento. Entonces, en esa búsqueda, Garci lo encuentra y el príncipe está presente, Anarda está presente, Julia está presente, que es la protagonista antagónica, presente cuando se da el duelo entre Garci y don Juan. Se da este duelo, pero cuando Garci vence a don Juan clama por la intercesión de la Virgen e inmediatamente Garci para el duelo y dice: a tan alta majestad no me atrevería jamás. Y entonces parar el duelo hace que el príncipe se fije en la presencia y las características morales de Garci y le explica a don Juan, dice lo siguiente: no por su privanza viene mi amor a menos con vos,
porque es el rey como Dios que muchos privados tienen. Entonces, vemos que Alarcón, en coincidencia con ciertas concepciones de la época, retoma la idea de que el gobernante tenga diversos privados. Como parte esencial de la construcción dramática relacionada con los avatares del protagonista, Los Favores del Mundo trata la vida privada en su condición humana de un hombre público, el príncipe don Enrique. En su función gubernamental como futuro padre de la República, acuérdense que así se llamaban, padres de la República, representantes o vicarios de Dios en la tierra, tenía que regir su propia conducta para servir como modelo hacia el resto de la sociedad. Debía dominarse a sí mismo, como nos dice toda la filosofía estoica. Dice Séneca, toda clase de bien está sometida a las mismas leyes. El interés privado y el público van unidos. Entonces, al gobernante le correspondía colocarse por encima de los súbditos y ser un ejemplo de moralidad y esto conllevaba a que velara por su reputación. El privado debía ser virtuoso, noble y rico para que no tuviera ningún tipo de vanidades mundanas y pudiera servir al rey como espejo. No olvidemos que en 1618 Juan Ruiz de Alarcón escribió 2 quintillas laudatorias a los proverbios morales de Cristóbal Pérez de Herrera. Y las quintillas laudatorias tienen una relación estrecha con Los Favores del Mundo, porque dicen esas quintillas, bueno, dicen 2 versos de esas quintillas: todo es mudable en el mundo y variedad sin cimiento. Michel Cadillac sostiene respecto a los proverbios que percibimos en ellos un trasfondo de filosofía estoica que trasciende toda su producción política. En efecto, como apunta Willard King, en Los Favores del Mundo encontramos la influencia de Herrera, pero también la ética estoica, y en esto han abundado tanto Jules Wicker como Lola Josa en sus respectivos análisis de la obra alarconiana. De inicio, es de notable interés que Ruiz de Alarcón se refiera a una concepción senequista fundamental en su dedicatoria a don Ramiro Felipe de Guzmán en la primera parte de sus comedias, la de 1628, quien además de haber sido consorte de María de Guzmán, hija del conde duque de Olivares, entre otros títulos, era canciller de las Indias, y bien sabemos de las aspiraciones de Alarcón de tener un puesto en las Indias. Y dice el texto de Alarcón: pues si la recomendación mayor, según Séneca, para con los buenos es serlo, yo, que cuando no lo sea, debo al menos trabajar por parecerlo, etcétera, etcétera. Séneca afirma: una gran parte de la bondad consiste en desear ser bueno. Amén de la bondad, principio esencial de la ética estoica, el tema de la amistad, las características de los personajes protagónicos como la virtud, la gratitud, el rechazo a los bienes mundanos, los tenemos presentes, los enfrentamientos con la fortuna, los tenemos presentes en Los Favores del Mundo. Y sabemos que hemos leído que Alarcón cita las epístolas morales a Lucilio en la número 9 en la cueva de Salamanca y la número 80 en Las paredes oyen, la 16 en el examen de maridos. Entonces, hay una presencia neoestoica en general en Alarcón. Y también, aunque no se mencione al estoico cordobés en esta obra, vamos a encontrar la presencia de este vaivén de la fortuna y cómo no debe el hombre sentirse o aferrarse a los bienes mundanos, sino a los bienes interiores,
que son los verdaderos bienes y no aquellos bienes materiales exteriores. Frente al declive imperial, la renuncia ante todo lo exterior se convirtió en la mejor defensa ante el mundo y en la posibilidad de una moral independiente de la teología, sostenida únicamente en el propio individuo. Al repudio del monetarismo económico y las pretensiones, mal del periodo áureo, hay que añadir que en cualquier circunstancia de la vida cotidiana o la vida pública había que huir de las murmuraciones, de las ansias de medrar, de la vanidad, de la mentira, de la envidia, con el dominio de sí mismo mediante el uso de la recta razón. Este rechazo evidencia que en su obra Alarcón formula un modelo social armónico en el que la pasión y las obligaciones públicas son incompatibles. De ello se deriva una propuesta política basada en la virtud de los gobernantes y sus privados, por supuesto, que evidentemente implica la justicia para lograr la estabilidad social. Entonces, en resumidas cuentas, el tema de la obra es la fortuna mudable. Y se da tan vertiginosamente este cambio de fortuna que tiene una duración en la obra de 2 días, simplemente. El núcleo temático, les digo, es la mudanza de la fortuna que se desarrolla en 2 planos. En el político, por las alteraciones pasionales y temperamentales del príncipe, que tiene 2 facetas. No hay que negarlo. Tiene una faceta también positiva, pero tiene una faceta negativa. Y también en el plano personal con el amor. Tanto el príncipe como Garci Ruiz de Alarcón se enamoran de Anarda, la misma dama. Así que desde el primer acto se van a presentar en filigrana los temas fundamentales. El príncipe galán, o sea, hay un príncipe galán de Anarda que le teme, que dan claras muestras de sensatez en la recompensa de méritos. Este es el lado positivo del príncipe, que se dice ser tesorero de Dios en la tierra, que escucha a sus vasallos, etcétera, pero que por otro lado corteja y galantea en la calle, es celoso, es impaciente, regaña sin razón a los criados, etcétera, etcétera. Y tenemos pues 2 damas, Anarda y Julia. Julia, la antagonista, que también se va a enamorar de Garci. O sea que tenemos tríadas amorosas. El príncipe, Garci y Anarda, y por otro lado, Anarda, Julia y Garci. Luego aparece también el privado don Juan de Luna, que está enamorado de Julia y que es el tercero del príncipe. El conde Mauricio, que es un amante rechazado por Anarda. Tanto el enamoramiento de Garci de la misma dama que corteja el príncipe como la inclinación de Julia hacia el protagonista son la vertiente amorosa de las mudanzas de la fortuna del protagonista. Por otro lado, la recompensa de don Enrique a Garci es el motor que origina los cambios de su suerte, no sin que previamente el propio protagonista haya pasado de querer matar a su ofensor, don Juan de Luna, a perdonarlo. O sea, la mudanza de la fortuna se ve en diversas facetas. La acción del príncipe, decía, de premiar los méritos de Garci colocándolo a su servicio, tiene 2 resultados dramáticos. Por un lado, el espectador conoce la faceta positiva del poderoso, y por otro, es la pauta que permite el desarrollo de la acción centrada en los cambios de fortuna del protagonista. Rápidamente se presentará un ascenso del personaje, pero este personaje solo ha sido movido por el deseo de lavar su deshonra y pasa a la situación inesperada de verse galardonado por sus méritos con servir al príncipe también como privado. Y dice en
los tercetos con un trasfondo muy estoico. Dice en dos tercetos de un soneto, perdón, la introspección del personaje, las reflexiones del personaje se dan en dos sonetos y en algunas tiradas de redondillas en el segundo acto. No la privanza me movió futura, que fortuna en sus obras desiguales no hace de los méritos memoria, mas debo a mi piedad esta aventura, y por lo menos en hazañas tales de la gentil acción queda la gloria. Esto significa que el personaje cambia de actitud por sus valores, no por la fortuna. En el sentido de los versos de Séneca, Séneca dirá: la recompensa de la acción virtuosa es haberla realizado. Dentro de las características de su moralidad, muy pronto el personaje da muestras de su desinterés económico o político, los falsos bienes a los que se refiere Séneca a lo largo de las epístolas. No lo ha movido la búsqueda de la privanza, nos dice en los tercetos que mencioné, a pesar de haber sido nombrado gentilhombre o de que le ha prometido un hábito en el primer acto, Garci da mayor importancia al amor. En el segundo acto se le otorga la llave de cámara del príncipe. En el tercero, lo nombra caballerizo mayor y al final lo destierra. Bueno, desterrado, premiado, vuelto a llamar, etcétera. Todo es castigos, premios, esperanza, renuncia al amor, confusiones, crisis. Se suceden vertiginosamente en un par de días en el espacio cortesano madrileño, en el soto, en la calle, en la casa de Anarda, en el Alcázar. El dramaturgo muestra con gran economía temporal a lo que pueden estar sujetos los hombres si se someten a la voluntad de un poderoso pasional y son presas del engaño en el amor. El comportamiento que debería asumirse frente a la elevación y la caída es el eje de las reflexiones y acciones en torno a las cuales se construye el protagonista. Y como les decía, estas introspecciones se dan en dos sonetos y dos tiradas de redondillas. Estas reflexiones hacen del personaje un carácter, porque permiten conocer su psicología y la moralidad que mueve su voluntad a la acción. Las introspecciones del protagonista se estructuran desde mi perspectiva en preguntas y respuestas que tienen un cometido específico. Pues los interrogantes son recursos empleados como mecanismo para desde la reflexión llevar a esta al espectador. Entonces, Alarcón también respecto al príncipe no solamente caracteriza un príncipe que tiene conciencia de las buenas acciones del protagonista, sino un príncipe que tiene una serie de pasiones. Y nos dice don Juan de Mariana, quien reconoce que don Enrique era vivo de ingenio, dice, pero de corazón flaco y todo él lleno de torpezas, sus costumbres eran disolutas y la vida estragada en todas maneras de torpeza y deshonestidad, muy inconstante y vario en lo que intentaba. Y tal es la imagen que reconstruye teatralmente el dramaturgo con gran habilidad. Don Enrique, además, perturba el orden porque no pretende casarse con Anarda, la corteja como dama, pero no pretende llegar al matrimonio. Por eso ella le teme y al final, en un momento determinado, lo que procura es casarse, enamorada, por supuesto, con Garci Ruiz de Alarcón. Entonces, en el caso de Anarda, el temor y el desamor, el conocimiento de los fines ilícitos del poderoso, aunados al deseo de casarse con Garci, son los móviles de sus acciones. El príncipe, pues tiene una caracterización muy temperamental en múltiples de escenas, en muchas escenas, en las que podemos ver que resulta útil la función de un buen, entre comillas, privado, porque don Juan es un personaje
generoso, es un personaje que se lleva la simpatía del espectador, paciente, y a don Enrique, el príncipe, le falta la paciencia. Le aconseja al príncipe que actúe racional y prudentemente con Garci. Sin embargo, sigue la voluntad y el gusto del sucesor a la corona y apoya sus deslices o sus deseos por Anarda, lo cual, pues como hemos visto, no contaba con velar por su reputación. Ahora, vienen una serie de subidas y bajadas del personaje en 2 días, cuando se entera de que el príncipe ama a Narda, se siente perdido, y dice Séneca que en el infortunio la voluntad fortifica, la voluntad del hombre se fortifica para perfeccionarse, dice, se marchita la virtud sin oposición. Conócese cuán grande es el hombre y las fuerzas que tiene cuando prueba en el sufrimiento lo que puede. Lo que importa no es lo que te suceda, sino cómo lo llevas. El pensamiento del protagonista y los consejos del privado coinciden con esta filosofía moral. Ahora bien, con este trasfondo ético senequista, la comedia se plantea como respuesta a las circunstancias históricas del período. De acuerdo con George Field, las comedias de Privanza no eran una convención teatral, permitían exponer, criticar y resolver una de las realidades más problemáticas del día en personajes ficticios o en figuras de los tiempos lejanos de la Edad Media. En este sentido, también dice Lola Josa que Ruiz de Alarcón desde el teatro quiso ofrecer personajes que fueran espejo donde mirarse los hombres que necesitaba la reformación propuesta por el conde duque. Aunque Los favores del mundo fue escrita antes de 1618 y representada ese año, Alarcón propone ciertas líneas de conducta que permitieran un buen gobierno que se venían promoviendo por los pensadores reformistas y neoestoicos desde hacía tiempo. En el marco de la línea de Josa, hay que recordar que la dedicatoria es posterior y que en ella Alarcón se refiere al conde duque de Olivares cuando al aludir a los múltiples cargos de don Ramiro de Guzmán, escribe, cito, pues aunque concedo cuanto debo y cuanto puedo a la prudencia y divino dictamen de su majestad y a la especulación, ceso y buen celo del conde, mi señor, nunca me persuadiré a que no han excedido los efectos a sus esperanzas. Nada hay más espinoso que relacionar el amor con el poder de un príncipe, pues enamorado de Anarda, Garci se entera de que don Enrique también la pretende en el segundo acto, y de ello surge el conflicto amoroso central que debe enfrentarse, pues el otro contrincante, el conde Mauricio, rápidamente es desplazado, con recursos típicos de la comedia de enredo. Al enterarse de los sentimientos del príncipe por Anarda, el protagonista reniega de la fortuna, pues por lealtad no puede competir con el sucesor, evidentemente. En el primer soliloquio del segundo acto reflexiona sobre la desilusión afectiva y dice, ¿de qué sirve la privanza? Mercedes y honras, ¿de qué? Todas te las trocaré a esta perdida esperanza. Sus interrogantes ponen en la balanza el nexo con el poder, esto es, la vida pública relacionada con el gobernante y la vida amorosa personal, inclinando el fiel hacia el amor. Garci se preguntará, ¿en servir hay esta vida? ¿Esta gloria en la privanza? ¿En tan ligera mudanza hay tan pesada caída? ¿Que haya sido error en mí lo que fineza juzgué? Cuando la vida arriesgué por agradar, ofendí. Fuerte caso, dura ley, que haya de ser el privado un astrólogo colgado de los aspectos del rey.
Y esto lo dice porque el príncipe lo manda a vigilar la calle de Anarda y el conde Mauricio le obstaculiza la pasada. Ante este obstáculo, don Juan saca la espada y hiere al conde, lo cual ofende terriblemente al príncipe. Es decir, él había dado la orden de vigilar la calle y finalmente el pobre de Garci queda pagando el pato. El conocimiento del inconstante temperamento del príncipe lleva al protagonista a tomar la decisión de ahuyentarse de la corte y volver a la Mancha. Esta oposición entre dos espacios, el cortesano y la Mancha, nos hace ver a esta como el hiatus ile. El mundo cortesano, en este caso encarnado por el portavoz del poder, ha llevado al protagonista a la anagnórisis. En un diálogo en octavas, de nuevo dentro del marco del estoicismo, profundiza sobre el tema de la mudanza de la fortuna cuando acude a ver a Narda a despedirse. Y dice: buscas en vano firmeza en bien del mundo lisonjero. Y el que en la voluntad de un hombre humano libra sus dichas, ha de estar primero apercebido para la mudanza que del favor admita la esperanza. ¿Por qué recalqué hombre humano? Porque recordemos que el rey era representante, vicario de Dios en la tierra, hacía las veces de Dios en lo temporal. Y entonces Garci está humanizando al príncipe con un recurso que, aunque parecería un epíteto, es un adjetivo que añade significación en su contexto histórico, ya que despoja al príncipe de su atributo supraterrenal. El carácter teocéntrico del poder es cuestionado al destacarse la igualdad de la naturaleza del príncipe respecto al resto de la sociedad. La condición terrenal de don Enrique se pondrá en evidencia con los vertiginosos virajes de su temperamento. A partir de la actitud inesperada del príncipe ante el servicio leal de Garci, Alarcón da un giro al protagonista y lleva a la admiratio. Se presenta una primera reacción frente a la adversidad. Desengañado, el privado renuncia a los favores y determina alejarse de la corte. Entonces va a despedirse de Anarda, a despedirse de la corte sin despedirse del príncipe. O sea, que el personaje protagónico tan fuerte, cuya fortaleza consistió en vencerse a sí mismo antes de matar a quien lo había deshonrado, aquí claudica un poco. Y en una perfecta estructura dramática, la crisis interna del protagonista da lugar a la construcción plena de la perspectiva moral de la mujer, de Anarda, quien le dice al saber que va a ausentarse. Dice: lo que yo admiro y en razón no cabe es que es solo vuestro poco sufrimiento, que quién pensara que faltar podía gran fortaleza, grande valentía. A suerte desigual, igual semblante es propia acción de pechos valerosos. Animoso emprender, sufrir constante consigue los laureles victoriosos. La valentía, el heroísmo que mostró el personaje se ha disociado de la fortaleza y la paciencia para enfrentar la fortuna adversa a la que aludió en su segundo soliloquio. Él mismo ha tenido otra mudanza. Sobre las ideas de Anarda, recordemos al estoico español cuando examina las virtudes. Dice: la fortaleza se ocupa de menospreciar los temores, desdeña, desafía y vence las situaciones terribles que ponen bajo el yugo nuestra libertad. Fin de cita. Garci ha sido capaz de luchar contra las armas, contra quien lo deshonró, pero se siente perturbado por las fluctuaciones de carácter y valores del poderoso, ante el cual sus nuevos méritos, como arriesgar la vida para cumplir órdenes, se ven cuestionados. Es decir, que a lo largo de la obra vamos a ver mudanza tras mudanza, mientras que para la dama no hay conflicto real entre la lealtad y el amor, porque don Enrique no la pretende para esposa. El personaje femenino se robustece con argumentos de moral estoica tan sólidos que llevan a Garci a enfrentar a su fortuna. Lo disuaden
de sus intenciones de marcharse y decide continuar con su vida e interés personal. Alarcón presenta, pues, en dos voces, la de Garci y la de Anarda, el pensamiento ético que debía guiar las acciones del ser humano: paciencia, constancia y fortaleza. Ahora bien, me dicen si ya estoy pasada de tiempo, por favor. Ok. Otro elemento en los cambios de fortuna de Garci son los enredos de la antagonista femenina Julia, en los cuales cae a partir del segundo acto. El perverso engaño que urde, yo creo que es de las protagonistas femeninas más perversas de toda la obra de Alarcón. El perverso engaño que urde para conseguir casarse con el protagonista empieza en su casa con don Diego, el tío, a quien dice de Anarda: y como liviana intenta del príncipe enamorada hacer a su sangre afrenta, procura verse casada con quien lo ignore o consienta. Es decir, hacer cornudo al marido con el príncipe. Y esto pues es un deshonor total, es una deshonra total. Esta red de intrigas que inicia en su familia pasa a Garci, a don Juan y a través de este al príncipe. Engaños, acusaciones, disimulos, deslealtad van sucediéndose hasta el tercer acto. Desconcertado, el personaje enfrenta al amor y a la fortuna en el segundo soneto y se cuestiona sobre su capacidad para vencer a tales dioses. Vemos pues que en los favores la fortuna tiene un rostro, está personalizada en la figura del príncipe, totalmente sujeta a sus deseos e inclinaciones. En cuanto a los vaivenes del amor, nunca ha habido duda para Anarda. Garci solo se ha visto envuelto en la maraña de las infames intrigas de Julia. Alarcón crea, pues, una comedia de caracteres. Anarda. En cuanto a Anarda, de aquella dama que pasea por el Manzanares al principio de la obra en su coche, a la que se revela ante la imposición matrimonial de su tío y aconseja al protagonista, hay un gran techo. Las caras de Anarda son variadas. Con rápida y gran inteligencia manda prender a Garci para mantenerlo en la corte, porque ya se había enamorado de él. Ingenua, es víctima de Julia. Rebelde, defiende su libre albedrío ante su tío don Diego y es capaz de luchar sola por su linaje. Moralmente manifiesta gran sabiduría ante la conducta que debe asumirse frente a la fortuna y el poder. Amorosa, no ve problema entre el amor legítimo de Garci y el ilegítimo del príncipe. Firme y voluntariosa, se opone a don Enrique y ofrece la mano a Garci. El enredo se aclara con base en un principio de moralidad que repercute directamente en la sociedad. La ilicitud del enamoramiento del príncipe, ya que no culminará el matrimonio, implica atentar contra el honor de sus vasallos, en tanto que las pretensiones de Garci son legítimas, pues su fin es desposar a la dama. De ahí que la comedia pueda culminar con un final feliz, que me parece cierra la obra, donde Garci, Anarda y el criado Hernando, quien tanto ha pugnado por ello, se refugian en la tranquilidad que simboliza la Mancha. Y digo simboliza porque la vida en la corte de la que decide ausentarse Garci, desde el inicio de la comedia se muestra como un terreno resbaladizo. Y es el criado Hernando el que se va a encargar de mostrarnos, poner los pies sobre la tierra, a lanzar una serie de críticas que colocan al espectador en la corte madrileña del siglo XVII. Pues yo no hablaría tanto de figuras retóricas, el estilo y demás, porque es agobiante, se necesita el pizarrón y no lo tengo o no sé usarlo realmente. Pero sí diría que en cuanto a la versificación, podemos notar que es inhabitual en Alarcón, puesto que emplea 7 formas métricas. Sé que
en la prueba de las promesas se emplea aún más, pero 7 formas métricas las emplea en las paredes Oyen y la cueva de Salamanca, como en los sabores del mundo. Son redondillas, romances, quintillas, soneto, décimas, octavas y tercetos. Romances en varias modalidades. A manera de conclusión, yo diría que Alarcón emplea la historia para remontarse a los orígenes de su linaje y darlo a conocer al espectador, a don Ramiro Felipe de Guzmán y al conde duque de Olivares. Pero también ubica la comedia en la distancia temporal que le permite una crítica a la moralidad del gobernante, cuyo privado es complaciente con la arbitrariedad de su gusto. Además, el protagonista rechaza la privanza en nombre de la vida sosegada y el amor. No obstante, el enredo, la problemática planteada y los usos y costumbres corresponden a la época en que vivía su autor. No hay, como en otras comedias de privanza, calumniadores o adversarios que se opongan a los privados. Tampoco se presenta una verdadera caída, pues el protagonista no pretende mantenerse al lado del poder. Es el propio representante de la monarquía quien, al funcionar como un espejo deformado, conduce a rechazar servirlo. De tal forma, como los ideales de virtud no pueden realizarse en la corte, la solución a la situación dramática radica en el alejamiento de los intereses de poder. Con ello, solo en apariencia, queda pendiente la solución del problema de la privanza, pues la lección de la obra es que la ausencia del privado ejemplar corresponde a la carencia de un gobernante guiado por la recta razón. De ahí que el privado condescendiente, a pesar de ofrecer algunos buenos consejos, sea puesto en tela de juicio y termine casándose con la perversa dama Julia, que no lo ama. Las reflexiones de García Ruiz de Alarcón nos permiten conocer la interioridad psicológica y moral que induce sus acciones, con lo que nos encontramos ante una comedia de caracteres. Dicha conciencia moral que guía la voluntad de conducta del protagonista responde a la ética estoica. No obstante, Alarcón no reduce las concepciones noestoicas a una sola voz, va más allá y la distribuye en otras conciencias. Respecto al estilo, las figuras retóricas como la derivación, el poliptóton, la repetición, que en una lectura muy superficial, y subrayo muy superficial, podrían causar una impresión errada, es decir, que el dramaturgo es pobre en su vocabulario, que es repetitivo, que carece de el brillo, que no lo tiene el brillo poético de Lope, pero tampoco es su intención. Creemos que la intención de Alarcón es una intención de educar y enseñar al público. Bueno, estas figuras, les decía, del poliptóton y la repetición en una lectura muy superficial podrían causar una impresión errada. En un análisis un poco más detenido, revelan una intencionalidad dramática de focalizar la atención del espectador, no solo a través de la acción, sino del léxico, sobre diversos aspectos abordados que entrañan una perspectiva moral. La doctrina, aconseja Gurrea, cito, se ha de dar conforme a las calidades de las personas que la han de oír, y el pasto se ha de dar a cada uno como lo ha menester. Fin de cita. En este sentido, Alarcón es muy consciente de los recursos empleados y jamás descuida al público a quien va dirigida su comedia, pues su fin es aprovechar deleitando la justicia sobre el gusto. De ahí que el novohispano ponga en escena que, como afirma Séneca, cito, no tiene derechos la fortuna sobre la conducta moral. Muchas gracias. Espero que se oigan los aplausos, Isla. Muchísimas gracias. Bravo, bravo. Ya, que se oigan. Las interesantes, tu interesantísima conferencia
creo que es una de las comedias más interesantes de Alarcón. Y bueno, con tu conferencia lo has puesto sobre la mesa, ¿verdad? Este fondo de filosofía moral senequista que presenta, bueno, yo creo que es una de las comedias donde mejor deja ver. Y bueno, hay que decir que la doctora Campbell es experta en esta filosofía moral senequista, Así cómo es. ha sido aplicada en la comedia del siglo de oro. Y es por eso que, bueno, nos ha podido ofrecer tan interesante conferencia, haciéndonos ver cómo Alarcón aplicó esta filosofía en su obra. Bueno, tenemos unas preguntas que nos gustaría, Isla, que te hicieran nuestros escuchas espectadores, si estás de acuerdo. Sí, claro, si puedo. Están Claro. están en el chat, Isla. Ah, Sí. Nos han mandado... Emilio, ¿por qué no las lees tú, Emilio? Sí, sí, claro que sí. Yo me sumo al agradecimiento, doctora Campbell. Creo que no podíamos haber relanzado las actividades de esta cátedra extraordinaria con una madrina lujo como usted. Me emociona particularmente escuchar en esta tarde poner los puntos sobre las dudosas IES de Castroleal o de Usigli, que dudaban entre llamar comedia de caracteres a los favores del mundo, y que Usigli la llamaba comedia moral de enredos. Creo que Castroleal, que era como un ensayo, y creo que ha dejado usted con luminosa claridad por qué sí es plenamente una comedia de caracteres. Entonces, bueno, eso yo lo agradezco a manera egoístamente personal, pero quisiera leer una de las primeras preguntas. Bueno, es de Cartelera Filosofía y Letras, desde el chat de YouTube. Nos dice Macedonian, quien creo que es el maestro Horacio Almada, si no me equivoco: la perversidad de Julia es castigada ¿de qué manera en la obra? ¿El decoro del personaje está violentado por ella misma? ¿Cómo se percibe esto en la obra, sobre todo en la percepción de los demás personajes? bueno, en la percepción de Anarda no se ve, en la percepción de don Diego, el tío tampoco logra engañarlos, pero el que sospecha mucho de la actitud de Julia es García Ruiz de Alarcón. La perversidad se ve castigada en que se casa con el odiado don Juan de Luna. O sea que ella rechazaba a don Juan de Luna y al final tiene que casarse con él. Claro que no esperaríamos un castigo mucho mayor para Julia, mucho mayor, pero Alarcón la casa pues sin amor, que creo que es un castigo bastante, bueno, lo vemos también en La verdad sospechosa. Gracias, doctora. Bueno, también, perdón, quiero aprovechar para saludar y agradecer la asistencia acá en el lado del Zoom de la doctora Tere Miaje, de la doctora Nieves Rodríguez, a quien me da mucho gusto poder saludar por este medio, quienes creo que además han contribuido también con ediciones para esta nueva colección. La mía está en espera. Está en La mía está en espera. La verdad, sí. Hablaba yo de 14 ediciones terminadas, 12 publicadas y 2 en espera. Ganar Amigos, de Ricardo Vigueras, y la de Tere Miaja. Justamente, estas ediciones, la pandemia cerró universidades, cerró todo. La pandemia es una de las razones fundamentales. Otra de las razones fundamentales ha sido económica, pero tu trabajo ya está editado, ya está formateado, ya está prácticamente listo para imprenta. Falta nada más que se pague al formatista. Vale. Mandártela a ti y que se pague al formatista. Vale. Buenas noticias. Comentario de Facebook, Tadeo Nava. Las mujeres de Alarcón toman decisiones fundamentales para el avance del drama y pueden ser seres complejos, no románticos, como las de Lope de Vega o Mira de Amezcua.
Los caracteres de Alarcón son de tipo aristotélicos. Se forjan frente a disyuntivas importantes para el desarrollo de la obra. No sé qué opinión tenga al respecto, doctora Campbell. Se nos congeló. Creo que se congeló. Perdí. Sí, parece que se congeló. No sé si se salió o No, está ahí. no, yo creo que ahí está, pero está congelada. Sí, Sí. yo creo que se congeló su señal. Sí. Se Bueno, quedó vamos sin a ver señal y por eso todavía no si sale. se descongela en un momento. No, ¿verdad? No, se salió y tiene que volver a entrar. Bueno, sí, yo creo que va a tratar de entrar otra vez. Bueno, nada más me gustaría aprovechar este paréntesis a que nos ha obligado la salida de Isla para invitarlos a todos y a todas para el próximo miércoles 23 de marzo a esta misma hora a la conferencia de la doctora Nieves Rodríguez, que nos hablará también sobre su edición, la edición que ella hizo de La Manganilla de Melilla, con un excelente estudio introductorio del que espero nos va a hablar. Aquí nos está enseñando su edición. De Así su que vida. quedan invitadísimos para que escuchemos a la doctora Nieves Rodríguez. Gracias. Sí, bueno, Señora, esperemos gracias, Nieves. que pueda volver a entrar. Creo que por ahí está. Sí, ya se está metiendo, ¿eh? Ya está. Pues sí. Tienes que darle acceso. Sí, está tratando de entrar. Ahí está. Isla, te nos fuiste. Se fue la luz. Ay, sí, qué horror. Y aquí era donde estaban cayendo rayos y centellas. Y aquí se te fue la luz. Aquí se fue la Bueno, luz. bueno, tenías pendiente una respuesta que no sé si necesitas que te repitan la pregunta. En realidad se quedó parada cuando Emilio estaba hablando. Entonces, la repito con mucho gusto. Tadeo Nava. Las mujeres de Alarcón toman decisiones fundamentales para el avance del drama y pueden ser seres complejos, no románticos como las de Lope de Vega o Mira de Amezcua. Los caracteres de Alarcón son de tipo aristotélicos. Se forjan frente a disyuntivas importantes para el desarrollo de la obra. Es el comentario de Tadeo Nava. Doctora, no sé si quiera. Sí, efectivamente, Tadeo Nava tiene razón en lo que acaba de afirmar. Los caracteres exhiben la personalidad, los vaivenes interiores de las personas, de los personajes, perdón, y lo que es un personaje lineal, a veces los encontramos en Lope, personajes lineales, pero también encontramos caracteres en Lope. No es Alarcón el descubridor de los caracteres, si pensamos un poco en el Caballero de Olmedo, por ejemplo. Claro. Vaya que sí, vaya que sí. Tenemos otra pregunta en el chat, doctora. Dice Macedonian, el maestro Horacio Almada. Qué interesante el reconocimiento en el trabajo de la doctora Campbell y la diferencia entre personaje y carácter. Quisiera preguntarle si tiene para esa discusión bibliografía o referencias. Ay, me agarra un poco en curva, no recuerdo ahorita realmente, pero el personaje en cuestión yo creo que podría documentarse en la obra de Mark Bitze. Creo que tanto Mark Bitze como su colega Frederick Serralta han hablado de los personajes y las características de los personajes, las características de los figurones. Eso es lo que podría decir ahorita, tendría que buscar, la verdad.
Sí. No sé si, perdón, que me meta, si Lola Josa al hablar de los caracteres también Sí, sí, pueda, sí, ¿no? sí, Ajá, sí, también, definitivamente, sí, definitivamente Lola Josa nos puede servir mucho. sí. Lola Josa en el arte dramático de Juan Ruiz de Alarcón. En el arte dramático. Sí. Y nos agradece en el chat la respuesta el maestro Horacio. Ay, espero que haya sido una respuesta más o menos que sirva, que No, tenga yo cierta creo que sí. utilidad. Ujú. Que sí, claro que sí. Déjenme ver si tenemos otra pregunta. Y si no, yo quiero preguntar algo, Adelante. pero antes, si quieres ver si hay de los nuestros escuchas alguna otra pregunta. Es que están siguiendo esta transmisión en 2 canales de YouTube y 2 de Facebook, entonces podemos reunir de varias fuentes. Si quieres, adelante, Leonor. Sí, bueno, Isla, a mí, además de parecerme muy interesante lo que han preguntado, yo quisiera que en unos cuantos minutos nos dijeras cuál fue tu experiencia al editar esta obra, porque creo que el trabajo de edición bueno, es muy enriquecedor. Así me sucedió a mí cuando tuve esta fortuna de editar la prueba de las promesas, que me hiciste el favor de elegirme para editarla. Y a mí me gustaría que tú nos dijeras un poco cuál fue tu experiencia al editar esta obra. Bueno, la experiencia fue contrastante, porque la obra tiene más de 3.275 versos. Es una de las obras más largas de Alarcón. Entonces, bueno, ya desde la transcripción empezamos con esas dificultades, pero por otro lado, pues fue muy gratificante, ay, lo digo con mucha pena, pero fue muy gratificante encontrar algunos errores de transcripción en las obras ya publicadas, porque entonces fue gratificante, porque entonces el trabajo es 2, 3, 4 palabras erradas, pero poner por casamiento, planteamiento, o poner por honor, amor, distan mucho del significado de la obra. Entonces, fue gratificante, pero en cuanto hubo enmiendas que hacer también, hubo cotejo con la obra de Millares Carlo, hubo cotejo con la obra de Hartzenbusch, quien se toma muchas licencias, y bueno, pues fue duro, debo reconocer que fue muy duro, porque en ese momento esa obra estaba asignada a otra persona y esa persona no pudo por distintas razones y es la que abre la colección. Entonces es la primera, es la número 1. Entonces yo me vi, entre comillas, forzada a tomarla para que las obras que iban llegando, por ejemplo, ya había llegado La Industria y la Suerte y no teníamos la número 1. Entonces, ya había llegado la de Frank Casa, que Mudarse por Mejorarse, todo eso implicó que yo me metiera en un trabajo fenomenal, monstruoso, constantísimo, para poder sacar las otras. Y tuve que sacar 4 ediciones al mismo tiempo. Y pues un trabajo muy duro. Bueno, yo quiero destacar en esta edición la gran calidad y la oportunidad de las notas al pie de página, que son pues muy iluminadoras. Realmente creo que estas ediciones han ayudado mucho a hacer una lectura además para quien no está familiarizado con el teatro del siglo de oro, que esa es una de las ideas, con el teatro de Alarcón, ¿no? Que ayudan mucho a ir comprendiendo la obra. Entonces, bueno, es muy de agradecerse y también, bueno, tú no lo has dicho, pero vuelvo a destacar que realmente se necesita mucho conocimiento
de la filosofía no estoica para poder hacer un estudio introductorio como el que hace la doctora Campbell, para que comprendamos realmente el fondo de la comedia. De los favores del mundo. Sí, sí, de los favores del mundo, sí. Ay, qué vaya pregunta la que me hace. Sí, bueno, a ver. Bueno, sí. las ediciones, me preguntan que dónde pueden adquirir las ediciones de Alarcón. Las ediciones se pueden adquirir en la librería de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero no tengo la referencia como para dárselas. Me imagino que en la página de la universidad vendrá la liga para solicitarlas. Y son realmente muy baratas, muy baratas. Doctora, nos llegan dos comentarios más por el lado de Teatro UNAM. Dice David Ernesto de la Garza: me gustaría que la doctora Campbell hablara sobre las potencialidades escénicas del texto. Bueno, es un texto potencialmente representable, pero no se ha representado, que yo sepa más que, o sea, en la actualidad no se ha representado. Se representa la verdad sospechosa y la verdad sospechosa, algunas veces las paredes oyen, se representa el examen de maridos, pero la cueva de Salamanca quizá, pero los favores del mundo no. Pues yo la veo altamente representable, yo la veo con muchas posibilidades, tanto en el manejo del espacio como en el manejo de toda la economía dramática que hace Juan Ruiz de Alarcón. Yo la veo altamente representable y altamente aconsejable que se representara. Porque sí tenemos una serie de críticas a la sociedad madrileña de la época que son muy interesantes. Los personajes en sí son muy valiosos. Sería magnífico que se representara. Me avisan. Ok, pues vamos a instigar alguna escenificación, porque además entiendo que es el número 1 en la colección, doctora, porque Sí, es es el número 1. el primer título que Alarcón incluyó en la primera parte de sus comedias. Así es. Nos dice nuevamente Tadeo Nava por el Facebook de Teatro UNAM: muchas gracias por su lectura y extraordinaria charla. Gracias con el corazón. Ay, muchas gracias a ustedes por escucharme, por tomarse una tarde, en vez de una tarde libre, haberse tomado una tarde de alarconiana. Este año no hemos podido celebrar el Congreso de Alarcón por la pandemia y yo no quise celebrarlo en línea, pero esperamos poder celebrarlo el año entrante. Ahí están todos invitados, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues son las preguntas que tenemos por ahora. Leonor, no sé si tú quieres agregar algo más. Bueno, pues agradecer a todos nuestros asistentes, a todos los que se han conectado por los diferentes medios. A la doctora Campbell, muchísimas gracias, Isla. Realmente ha sido un gran honor que abras tú esta serie de actividades de la cátedra y de Teatro UNAM, con quien hemos estado colaborando. Y realmente, además, como quien ha encabezado el proyecto de edición de la obra de Alarcón, ojalá se puedan conseguir. Eso es también lo que a mí me preguntan a menudo: ¿dónde se consiguen esas ediciones? Pues, Y bueno, vamos a investigar a ver si a través de la página de la universidad podemos pedirlas o... las pueden pedir y para la Feria del Palacio de Minería, ahí hay un stand de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para que las lleven, todas las que tenemos, las 12 que ya tenemos publicadas, y esperamos que para entonces ya sean 14. Y a las 6 obras que nos faltan, pues que quisiéramos insistir en que ya se ha cumplido el plazo para terminar con este proyecto.
Sí, bueno, pues a los que no te han entregado, regáñalos, Isla, ya que te entreguen para que vayan entrando todas. Sí, Aurelio. Aurelio, sí, y la de Tere que ya salga pronto para Sí, que sí. podamos continuar además con la presentación de las ediciones, que es lo que queremos seguir haciendo en la cátedra también. Las que salieron recientemente fueron El semejante a sí mismo por Luis Carlos Salazar y salió la prueba de las promesas ya salió hace mucho, ¿verdad, amigos? Antiquisto Tejedor. Pues salió por ahí alguna otra, no me acuerdo cuál es. Sí. La amistad castigada. La amistad castigada salió. Bueno, pues seguiremos. Nuestro plan es que el próximo semestre sigamos presentando las ediciones. Este semestre ya está programada Nieves Rodríguez con La Manganilla de Melilla, después Adriana Ontiveros y después Serafín González, y les estaremos enviando la liga también a todos los conferenciantes para que asistan. Muy Pues bien. por mi parte, volver a agradecerte, Isla, muchísimas gracias. La doctora Tere Miaja nos pide la palabra. Sí, adelante, claro. Y Isla, bueno, felicitarte, me encantó tu conferencia. Eres muy sabia en todo esto y te he escuchado 1000 veces, tesis de doctorado, Séneca, me encanta, de veras, muy, muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias. Y bueno, también pendiente conseguir las ediciones que nos faltan, algunos de nosotros, y luego nos das instrucciones de cómo hacerlo. Sí, la verdad que sería bueno que mandaran un correíto con los números de ediciones que les faltan. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un correo conjunto Un de correo Leonor conjunto. Nieves y mío. Yo me comprometo a comunicarme con ellas y te escribimos. Y felicidades, de veras, espléndida. Como Gracias, siempre. muchas gracias, Tere, gracias. Espero Sí. que nos veamos en Aitensu, en Toulouse. Pues veremos Sí. si ya es posible viajar. No, creo que vi que la doctora Nieves también levantaba la mano. Sí, Nieves. Solo un saludo muy especial para Isla, que ya se volvió a trabar. Hola. No, Y, ahí está, y solamente quiero agradecer públicamente y hacer un reconocimiento de la labor, porque a pesar de la labor de Isla Campbell, porque los que nos llevamos el crédito de la edición sabemos bien el trabajo que a nuestras ediciones particulares les ha invertido Isla. Cierto, Una cierto. corrección absoluta, iban y venían las versiones, ¿no? Aquí mejor la coma y aquí quita la nota y aquí pon la otra. Es decir, no solo es la que ha ideado esta estupenda idea de publicar las ediciones de Juan Ruiz, que afortunadamente no es la Lope de Vega, porque entonces no acabábamos 20. Nunca. Pero además de la iniciativa, además de la organización, además del apoyo de la Universidad de Ciudad Juárez, la labor de Isla en cada verso de las ediciones. Así es. Yo lo quiero reconocer públicamente y como fue conmigo y me imagino que ha sido con todas las con todos. Y eso también ha sido un apoyo absoluto y garantiza un conjunto de ediciones con la misma idea, con la misma línea, con la misma manera de editar. Claro. Bueno, yo se lo quería decir públicamente. Gracias, muchísimas gracias. Sí, es muy cierto. Te secundamos. Sí, así es. Gracias. La calidad de las ediciones de verdad que se le deben a Isla, porque es perfeccionista y es exhaustiva en el cuidado que ha tenido para revisar cada una. Eso es muy cierto y qué bueno, Nieves, que lo has dicho ahora públicamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias de nuevo por la invitación y espero vernos pronto.
Claro Y que nosotros también. Bueno, Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, doctora Campbell, por subrayar que el protagonista de los favores del mundo, que en este caso en el protagonista el ser determina el hacer, y que aquí está patente que es una comedia de caracteres, por si había quedado alguna histórica duda, de parte de la Dirección de Teatro UNAM, Cultura en Directo, Libros UNAM, Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras y la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón. Les agradecemos a quienes siguieron esta transmisión en vivo. Podrán ver la retransmisión mediante el canal de Cultura en Directo. Estamos muy encarrerados. El próximo miércoles aquí nos encontraremos con la doctora Nieves Rodríguez y la Manganilla de Melilla. Muchísimas gracias. Saludos a todas y a todas. Muy buena tarde. muchas gracias.